Hola, buenos días y bienvenidos a La Cruda Realidad. Hoy vamos a ver una entrevista realizada a Máximo Sandín en el año 2010. Quiero recordaros que Máximo Sandín es doctor en Ciencias de Biología y fue profesor titular de Evolución Humana en la Universidad Autónoma de Madrid hasta que se jubiló recientemente. Entonces, hoy nos vamos a cuestionar esta teoría como en vídeos anteriores, pero de la mano de una persona que es científico. Empecemos. Han convertido el darwinismo en el sustituto de la religión y pretenden explicar todo, y el darwinismo no explica todo. Los científicos sabemos que la ciencia no explica todo, son aproximaciones a la verdad. Por ejemplo, los físicos con la mecánica cuántica y la relatividad, que es una cosa de una profundidad y de una cosa, pues son conscientes de que no explican todo, porque incluso tienen algunas contradicciones entre ellos y están buscando una teoría unificadora. Pues los biólogos dan por explicar todo por el azar y la selección natural. Entonces se ha convertido en una especie de religión. Bueno, Lamarck fue un señor que casi 100 años antes de que Darwin escribiera su gran libro, él ya había formulado la primera teoría evolucionista. Él propuso que la vida evolucionaba, lo llamaba por tanteos o sucesivamente, y que a medida que los individuos de especies cambiaban su situación, el clima, por ejemplo, de manera de ser o ciertos hábitos, pues recibían por ello las influencias que cambiaban poco a poco la consistencia y las proporciones de sus partes. Es decir, evolucionaban. De Lamarck, que fue el verdadero primer científico, porque era profesor de la Sorbona, que escribió una teoría evolutiva coherente, pensando en que fuera la base teórica de la biología. Él lo explica claramente en su libro, y hablaba de que los organismos reaccionan al ambiente. Y la forma de reaccionar al ambiente de los organismos es que los genes y las proteínas que forman la formación genética responden al ambiente, a las reacciones ambientales, mediante algo que se llama estrés genómico. Son remodelaciones y cambios de sitio que produce grandes cambios genéticos. Es muy difícil de explicar la teoría darwinista de la evolución. El término evolución apareció en la 6ª edición de su libro. Él no sabía que estaba hablando de evolución. Él habla de las especies, del origen de las especies, y que cambiaban las especies, pero no sabía que estaba hablando de un concepto más global que era la evolución. De hecho, la evolución es una confusión que se mantiene mucho en los biólogos, confundir especiación con evolución. Especiación es un cambio en la variabilidad dentro de un patrón morfológico básico, es decir, puede producir muchas especies de hormigas, grandes, pequeñas, rojas, pero siguen siendo estructuralmente hormigas. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo de siempre que la gente lo ve porque está siempre en todos los libros de texto: las libélulas. Aparecieron en el Carbonífero y desde entonces han producido cientos de especiaciones de libélulas, o miles, y siguen siendo libélulas. La especiación no es la evolución son cambios de organización. El paso de tetrápodo a ave, o de pez a tetrápodo. Eso sí que son evolución, y son cambios muy grandes. Entonces, los estudios genéticos actuales ponen de manifiesto que lo que controla el desarrollo embrionario son redes muy complejas de genes, pero que son susceptibles de reorganizarse ante una agresión ambiental muy fuerte. Y siempre han estado asociados los grandes cambios de organización, los grandes periodos paleontológicos, con grandes extinciones masivas por grandes disturbios ambientales que pueden ser caídas de grandes meteoritos que caen periódicamente sobre la Tierra. El darwinismo lo que tiene fundamentalmente como supuesta base teórica es que no es una base teórica claramente formulada, nunca estuvo claramente formulado. El libro de Darwin, el final, el que intenta resumir cuál es su visión de la vida, es un auténtico batiburrillo de ideas en el cual habla del uso y el desuso, las condiciones del ambiente, la selección natural, la competencia, todo junto, todo revuelto. No tiene una idea muy clara del asunto. Lo que ha habido ha sido una depuración de sus ideas para llegar al concepto de selección natural, que Darwin lo basaba en la observación de los animales domésticos, de la forma errónea, porque en la naturaleza ocurre todo lo contrario que ocurre con los animales domésticos. Es muy curioso porque mis colegas más fervientemente darwinistas no han leído jamás a Darwin. Entonces se basan, como yo me basaba hasta hace unos años, en los libros que comprabas para
tu preparación, que eran libros de origen anglosajón. En la universidad nos formábamos siempre con libros de origen inglés, norteamericano, en los que cuentan su propia historia. Para ellos Lamarck, por ejemplo, no existía. Si lo mencionan es con el famoso truco del cuello de la jirafa, que es lo que está en los libros, pero no existían otros investigadores evolucionistas muy interesantes, como Freud Saniller, que hacía experimentos con embriones de pollo porque era consciente de que los cambios de organización tenían que producirse por cambios en el proceso del desarrollo embrionario. Había Frédéric Gerard, otro científico evolucionista, que distinguía la microevolución de la macroevolución. La microevolución simplemente son procesos demográficos y la macroevolución es la auténtica evolución, son cambios de organización, el paso de pez a tetrápodo o de reptil a ave, esos son cambios de organización muy, muy grandes. Entonces, según ellos, hay una mayor o menor aptitud en los organismos en función de sus genes. Y los más aptos son los que dejan más descendencia, y entonces pues con eso se produce, con el tiempo, se produce la evolución, pero eso no explica la evolución. O sea, que unos vivan, otros mueran, no explica la evolución. Lo que tiene el darwinismo fundamental, también tiene un gran componente ideológico, es el determinismo genético. Para que exista la selección natural, tiene que haber características que estén grabadas en nuestros genes, porque no, claro, no hay nada que seleccionar. Muchos darwinistas hablan también de características, incluso de comportamiento, que son genéticas, una falacia absoluta. Entonces, eso tiene un componente muy importante desde el punto de vista de justificación de la situación. Es decir, bueno, si la vida es competencia y los más aptos son los que triunfan, pues los que están en el poder, es porque la vida es así. Son leyes naturales. De hecho, John Rockefeller lo entendió perfectamente. Dijo que el mantenimiento de un gran negocio es simplemente una ley es la supervivencia del más apto, que es una ley de naturaleza y una ley divina. Entonces, el determinismo genético del darwinismo lo que es una justificación de la situación. Yo cuando empecé a estudiar el darwinismo pensaba que era una teoría científica obsoleta, anticuada y que había que mejorar. Luego ya me he dado cuenta que es imposible cambiarla, a pesar de que los datos que van saliendo contradicen todo eso, porque es una forma de ver la vida, es una creencia que favorece mucho la situación tal como está, porque las justifica científicamente. A principios del siglo XX hubo un gran debate entre científicos de orientación lamarquista, de la que yo me declaro seguidor, porque fue el que fundó la biología, el que fundó la teoría de la evolución con sus limitaciones de su tiempo, pero la visión global de la naturaleza era muy bella y era como es, por la cual decía que el ambiente influye en los organismos, una cosa por bastante de perogrullo. Es decir, si un niño nace en un barrio chabolista, el ambiente lo más probable es que le lleve a acabar siendo un delincuente. Si nace en la calle Serrano, pues el mismo niño puede ser a un yuppie. Es decir, que es el ambiente el que genera, modela, el ambiente modela la formación del cerebro, el ambiente modela incluso el desarrollo embrionario, es el ambiente, pero claro, eso ya pues va en contra de la justificación de la situación, porque la justificación de la situación es que la vida es competencia y el más apto triunfa y los que están arriba pues son los mejores. De hecho, estos científicos, estos por ejemplo, que son tan defensores del darwinismo, claro, lo que hacen es decir, es evidente que los más aptos están arriba, ¿no? ¿Acaso no soy yo un ejemplo de que y de vez en cuando se trasluce en sus textos que intenta decir lógicamente yo soy el más apto, soy el mejor, soy el número uno? Entonces es un problema de que a los poderosos les intenta mantener esta visión de la vida, con lo cual es muy difícil cambiar. Estoy recibiendo continuamente artículos de gente brillantísima sobre, por ejemplo, estos elementos móviles y la evolución en el siglo XXI, de John Shapiro, un genetista magnífico de Estados Unidos, en el que habla de que hay que renovar la teoría de la evolución, pero es como si no pasara nada. Es decir, siguen con lo mismo, siguen con el darwinismo, siguen con la competencia, quieren... Bueno, esto solo son unas pinceladas de una de las entrevistas que tiene el profesor Máximo Sandín, en la que hemos recogido muy poquita cosa, pero sí que creo que es suficiente como para que las personas que lo vean empiecen a hacerse preguntas. Iremos haciendo más vídeos de este tipo, puesto que creo que son muy productivos, sintetizan muchas ideas y cuestionan cosas muy importantes con datos, y además me parece muy importante que una persona con estas agallas y con este valor, sobre todo también con estos conocimientos, pueda resolvernos, en mi caso por lo menos, muchas dudas. Os dejaré en la cajita de descripción el canal
de donde he cogido esta entrevista. Si queréis verla completa no tenéis más que pasar por allí. Y nada, nos vemos en el siguiente videoprograma. Por supuesto, dejarme en los comentarios cualquier duda, porque lo que voy a hacer es recoger más adelante todas las dudas, todas las preguntas que vayáis dejando y haré un vídeo contestándolas sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.